Ahí pongo a grabar. Ahí está. Bueno, me da lo mismo en realidad, no importa si quieren buscar, proponer ustedes un cuento y hacen el análisis y después ponen cuál y si no lo leí lo leo, no hay ningún problema. Lo que me importa es que hagan el informe con el análisis de la narratología, más allá del relato. No, eso no importa. Bueno, yo primero pruebo cuál queda mejor después de leer el otro bueno, y cuando lo tenga preparado y listo se lo mando. ¿Listo? Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, vuelvo. Sí. Con esto de que todos los cuentos tienen tienen doble historia. ¿No importa de qué género sea el cuento? No, según el ensayo de Ricardo Piglia, no importa qué género. Todos los cuentos cuentan, esa es su tesis, todo cuento cuenta dos historias. No importa de cuál sea el género. El género. Exacto. Por eso, esa era la duda que me había surgido, si era aplicable a cualquier tipo de género de cuento. Sí, okay. Según esta tesis, sí. Vuelvo a compartir, entonces, tesis sobre un cuento. Nueva tesis sobre un cuento. En la tesis, en la primera, en la inicial, hay dos tesis. Un cuento siempre cuenta dos historias, y la tesis número 2, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y sus variables. Vamos a ver qué dice la nueva tesis sobre el cuento. Estas tesis, la 1 y la 2 que están en la primera parte del ensayo, en realidad son un pequeño catálogo de ficciones sobre el final. Es decir, cómo construir el final de un cuento. Cómo construir un final de un cuento significa en cómo unir las dos historias. Entonces tengo un cuento clásico o un cuento moderno. Sobre la conclusión y el cierre de un cuento, y han estado desde el principio inspiradas en Borges y en su particular manera de cerrar sus historias. Es lo que lo hace a Borges, quien es dentro de su generación. Siempre con ambigüedad, o sea, abierto, pero a la vez siempre con un eficaz efecto de clausura y de inevitable sorpresa. Sería como alguien que ha roto las reglas y ha hecho un híbrido entre el cuento clásico y el cuento moderno, porque si bien es abierto, es sorpresivo. Por eso lo rescata Borges como alguien particular dentro de cómo construir el final de un cuento. Borges, sabemos, dijo varias veces que varios de sus cuentos habían sido su primer cuento, y esto quiere decir, quizás, que los comienzos son siempre difíciles, inciertos, que tuvo varias partidas falsas, como en las cuadreras, como en la conocida diatriba de José Hernández contra su amigo Estanislao del Campo, son dos escritores de literatura gauchesca, mientras que el fin es siempre involuntario o parece involuntario, pero está predeterminado y es fatal. Quiere decir que en realidad lo que más le cuesta es el inicio, porque el final ya prácticamente es una sucesión o una conclusión de lo que va a suceder. Como que es un proceso el cuento, que llega a ese final que ya está determinado de antemano. Eso es muy borgiano, la determinación. Hay un juego entre la vacilación del comienzo y la certeza del fin, que ha sido muy bien definido por Kafka en una nota en su diario. Escribe Kafka el 19 de diciembre de 1914. En el primer momento, el comienzo de todo cuento es ridículo. Parece imposible que ese nuevo e inútilmente sensible cuerpo, como mutilado y sin forma, puede mantenerse vivo. Cada vez que comienza, uno olvida que el cuerpo, si su existencia está justificada, lleva en sí ya su forma perfecta y que solo hay que esperar a que se vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso su invisible pero tal vez inevitable fin. Vuelve a repetir, o Kafka dice que cuando uno empieza a escribir un cuento en realidad parece un desorden total, algo que no tiene forma, que está mutilado, pero a medida que va avanzando el proceso de la creación, relacionado un poco con lo que Rulfo dice, el desafío de la creación, va tomando una forma y se va desplegando hacia un final, que va apareciendo ese final en el proceso de escritura. Pero hay, viste como que decías, Milagros, ¿cómo escribir un cuento que tenga dos historias? Bueno,
¿A quién le escribo ese poema? Ese es el inicio, y sentite tranquila porque todo gran escritor como Kafka o Borges pasan por lo mismo. El inicio siempre es muy difícil, pero después el desarrollo o el desafío de seguir creando y darle vida a los personajes, como dice Rulfo, los personajes van tomando una vida propia y van decantando en su propio final. Pero el final es inevitable. Ahora, ¿cómo va a ser el final? Es lo que hace que sean escritores reconocidos a la par de sus contemporáneos. No es un final cualquiera, es el final que le dan y que construyen para esas historias. Esta noción de espera y de tensión hacia el final secreto y único de un relato breve quiere ser el punto de partida de estas notas. Y ahí empieza la serie de ideas que Ricardo Piglia nos da sobre cómo construir un final de un cuento. Hay una historia que cuenta Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, que puede ser vista como una síntesis fantástica de la conclusión de una obra. Escuchen, entre sus muchas virtudes, Chan Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chan Tzu respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo aún no estaba empezado. Necesito otros 5 años, dijo Chan Tzu. El rey se los concedió. Transcurrieron 10 años. Chan Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. Antes que nada, esta es una historia sobre la gracia, sobre lo instantáneo, y la gracia quiere decir la posibilidad, la gracia en el sentido de tener la gracia de la virtud. Sí, ese sería un sinónimo. Es una historia sobre la virtud, un don, sobre lo instantáneo y también sobre la duración, porque si en un instante puede hacer un cangrejo, ¿por qué 10 años para dibujarlo? ¿Qué se oculta atrás de la intención de Chan Tzu de pedir una casa 5 años y una prórroga de 5 años más? Hay un vacío. La ventaja. Bueno, sí, uno puede, ahí el lector empieza a poner a completar los indicios de esa historia secreta. Quería vivir bien, vivir del rey, quería demostrar que en realidad el don vale, que la producción artística tiene un valor que no tiene que ver con el tiempo ni que se tarda, sino con la posibilidad, o sea, con que solo una persona en el mundo puede hacerlo y nadie más puede dibujar un cangrejo perfecto en un instante. Por lo tanto, ese cangrejo perfecto valieron los 10 años que el rey le otorgó a Chan Tzu de vida placentera. Bueno, son todas las interpretaciones que uno puede llegar a hacer. Chan Tzu, ¿a dónde me quedé? Acá. Antes que nada, esto es una historia sobre el don, hay un vacío, todo queda en suspenso, y el relato se pregunta si la espera, que dura años, forma o no parte de la obra. O sea, lo importante, ¿a dónde focalizamos? ¿En el cangrejo? ¿En los 10 años? ¿En el sentido de por qué? ¿A dónde focalizamos? Como el relato trata sobre un artista, su núcleo básico es el tiempo y las condiciones materiales de trabajo. En este sentido, el cuento es un tratado sobre la economía del arte. Se establece un contrato entre el pintor y el rey. La dificultad reside, vamos a recordar a Marx, en medir el tiempo de trabajo necesario en una obra de arte y por lo tanto la dificultad para definir socialmente su valor. ¿Cuánto vale lo que tardó en tiempo o todos los conocimientos que previamente uno tiene que tener para poder realizar una obra en tan poco tiempo? Se los voy a pasar así. Ustedes van a contratar un fotógrafo para una sesión de fotos. Un fotógrafo les pasa 1.000 y el otro les pasa 10.000. Y ustedes dicen, pero por el mismo trabajo, ¿por qué hay una diferencia de 9.000 pesos entre los 1.000 de un fotógrafo y los 10.000 del otro fotógrafo? Y ahí está. El conocimiento hace que valga más las cosas.
El cuento es un tratado sobre la economía del arte. Un contrato, hay un contrato, ahí está, que tiene que ver también con el conocimiento. Y recordemos, Amar, cómo medir lo que vale socialmente una obra artística. ¿Cómo lo medís? ¿Por el tiempo que tarda un fotógrafo? Porque si van a tardar los dos en la misma cantidad de tiempo. ¿Por el resultado final? ¿Por el producto? ¿Por el don? ¿Por la gracia? O sea, hay un montón de cuestiones que uno se pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación tuvo que tener ese fotógrafo para darte a vos en ese tiempo el resultado que te va a dar? ¿Cuánto vale el resultado entre los dos? Bueno, todas estas cuestiones hacen a que sea muy difícil saber si el que cobra 1.000 cobra poco, mucho, cobra poco, el que cobra 10.000 cobra mucho, o si están cobrando realmente lo que vale el trabajo de uno y lo que vale el trabajo del otro. Eso es un problema que ha tratado Marx cuando el arte dejó de ser exclusivo y pasó a ser un producto de masas, que tiene que ver cuando aparece, por ejemplo, la fotografía, y antes se contrataba un pintor que retratara a la familia, después vino el fotógrafo, y el retrato, que era un trabajo artístico y manual, y que llevaba toda una preparación previa, se empieza a reemplazar por algo que en muy poco tiempo salía una imagen que cumplía la misma función que el retrato pintado. Entonces, muchas más personas pudieron acceder a eso que antes era exclusivo de una clase social. Entonces, ¿qué valor empieza a tener el arte cuando la masificación y la popularización empiezan a formar parte de eso? Y ahí aparece el tema o el conflicto de la originalidad de la obra de arte, porque de las obras de arte empiezan a aparecer las imitaciones, que tienen que ver con los avances tecnológicos que permiten reproducir una imagen en cantidad y en poco tiempo. Entonces empieza a aparecer la cuestión del valor de lo original con la copia. Bueno, esto lo tratan mucho dos filósofos, que tal vez ustedes se los hayan mencionado, se los mencionen en algún momento, que son Benjamin y Todorov, que hablan del valor del arte. Bueno, esta historia de este cuento de Chan Tzu tiene escondida en su segunda historia esta cuestión. Va 10 años para que él en un instante dibuje el escarabajo. El arte es ¿Tu opinión del arte? Sí. Es muy relativo, pienso yo, y muy subjetivo, porque hay veces que vos, por ejemplo, ves un cuadro que tiene, no sé, un punto dibujado y ves a aquellos que estudian, viste, las obras de arte, que a mí me causa gracia realmente, que vos lo ves, viste, cuando están haciendo el análisis, los miran, y vos ves que está dibujado un punto en el lienzo, ¿entendés? Sí. ¿De qué arte me están hablando? Esto agarra una criatura como tu nena, por ejemplo, hace un puntito en el lienzo y te dicen que es no sé qué y es una manchita. Entonces es muy relativo. Me ha pasado. El arte. Bueno, ahí me ha pasado de decir lo mismo que vos, Vane. Ahí yo Sobre les voy todo a cuando decir... en la secundaria me hacían dibujar, qué sé yo, era con la regla, todo eso a mí no me gustaba para nada dibujo, pero era un espacio donde había que aprobarlo. Entonces uno no sabía ni qué estaba dibujando, sí sabía que estaba trazando líneas. Dibujo y al técnico. finalizar el dibujo, claro, sí, pero a mí como no me gustaba. Bueno, y descubrí al final de todo, digamos, lo que estaba dibujando. Pero si vos me decías qué estaba dibujando, yo no entendía ni qué estaba dibujando. Eso es lo más gracioso, no darte cuenta cuando haces algo. Eso es lo peor que hay. Bueno, no le vamos a mostrar esta grabación a ningún artista, a ningún pintor, porque si llega a escuchar que si llega a escuchar que eso que está haciendo no tiene ningún tipo de sentido de proyección, no denota y no connota nada, ese punto en el universo en realidad tiene toda una significación que tiene que ver con el contexto, con el movimiento, con el lugar del lienzo. Bueno, cómo la mirada determina mucho el tema de la interpretación y el valor. Porque
un lector no formado no podría llegar a entender mucha parte del sentido de una obra literaria. Hay obras literarias que están escritas para lectores cultos, como antes decían ustedes, tengo que buscar un diccionario para leer, para entender ciertas. Bueno, hay ciertas obras literarias que están pensadas para un lector que tiene una versación cultural sobre literatura, sobre todo las españolas, si uno va a leer literatura española del siglo XVII, XVIII, vos decís, bueno, hay que tener un conocimiento literario para entender una obra española de ese siglo. Y vos decís, y si la lectura llega a alguien que no tiene esos conocimientos o competencias culturales, no va a entender el sentido de la obra. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo no lo está entendiendo? Mirá cómo pone Lorca el color verde o los villancicos en esta parte del teatro lorquiano, y cómo aparece el brillo del metal significando eso, y qué magnífico. Y te vas a decir, lo mismo que el punto ustedes. Es una cuestión hay mucha más producción. Yo no te digo un cuadro, decir, un estilo o el otro, bueno, ponele, pero a veces vos ves una raya y vos decís que es una raya, está bien. Obvio que el que sabe le estudiará el lado, la forma, el ancho, qué sé yo. Pero bueno, sí, hay competencias, son competencias que tienen que ver con competencias propias y ser especialista para poder mirar de una determinada manera. Por ejemplo, para darles, yo no sé mucho de arte, pero sí hay ciertos movimientos artísticos que no me llaman la atención y hay otros que me gustan mucho. A la hora de ir a ver una muestra, el arte abstracto no me llama la atención, como por ejemplo la pintura realista, que me gusta muchísimo más. Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de gustos, ¿no? Vieron que yo les dije, ¿te gusta el cuento clásico o el cuento moderno? Por ejemplo, el otro día estábamos, mi hijo siempre dice que nosotros tenemos conversaciones de gente rara en la mesa. Estábamos, los sábados cuando él está, que comemos acá todos juntos, siempre aparece una conversación y siempre terminamos diciendo la conversación de gente, la gente normal estaría hablando de fútbol. Estábamos hablando de la frecuencia del sonido y enseguida Gino descargó una app para medir algunas frecuencias y algunos sonidos, a ver qué escuchaba yo en rango de frecuencia, de dónde hasta dónde escuchaba yo, de dónde hasta dónde escuchaba Franco, de dónde hasta dónde escuchaba él. Y en esa frecuencia, porque hablamos de la frecuencia, de la duración, del sonido y qué sé yo. Y le digo, pero vos, ¿cómo, ¿cómo hacés escuchar? Porque yo no lo estoy escuchando. Y me dice, vos tenés que, lo que pasa es dice que es una cuestión de aprender a escuchar. Vos no lo podés escuchar porque no aprendiste a escucharlo. En cambio nosotros, ellos son los dos técnicos de sonido, nuestra formación es aprender a escuchar. Bueno, en el arte es lo mismo, aprender a leer literatura, aprender a mirar la imagen para ver cómo interpretar eso. Ellos pueden decirte en una canción en qué frecuencia está y entonces automáticamente acomodan la mesa de sonido a la frecuencia que está saliendo en el parlante de tal y tal, porque tienen el oído entrenado para eso. Y vos decís, no lo puedo escuchar. Bueno. O cuando te dicen, escucha la mezcla, ¿no te das cuenta que el piano está muy fuerte? Y vos no te habías dado cuenta, pero cuando prestás atención en todos los instrumentos que están sonando en la mezcla y pones tu cerebro específicamente en un sonido que es el piano, ahí empezás a escuchar el piano y por encima de los otros instrumentos. Es una cuestión de prestarle atención, es una cuestión de foco, es la focalización. A mí me pasa, profe, y no va por ahí la cosa, que por ahí hay personas que solo se pueden concentrar en una cosa. Pero yo me concentro en varias, como cuando empecé en el 2019, en el instituto, había que escuchar y había que escribir, me acostumbré a hacer varias cosas a la misma vez. Y entonces como increíble que yo pueda escuchar a varias personas al mismo tiempo, pero me pasa. Sí, se puede, totalmente. Es increíble porque nadie en mi casa puede escuchar
más de 3 cosas. O sea, Y es una cosa linda, porque yo digo que y es la linda. docencia te entrena a eso también, porque vos vas a escuchar muchas voces de muchos alumnos al mismo tiempo y vas a poder ir captando a la vez. Esto es una anécdota. Yo tenía que estar, estábamos en una semana que nos habían pasado todos a la virtualidad. Me acuerdo que era el Día de la Bandera, porque en cuarto año estaban en una jornada virtual sobre Belgrano y la bandera, mientras que en sexto año estaban en un seminario sobre derecho laboral, el mismo día y a la misma hora. Y yo estaba yo en ese momento, desde mi casa, entraba y salía de las clases virtuales para ir acompañando a los docentes, observando. Y con un auricular, con un auricular estaba en un oído, tenía la de Belgrano, y lo tenía corrido y tenía otro auricular más chiquito en el que tenía el seminario de Derecho. En la compu, la pantalla de la compu tenía el de Belgrano que escuchaba por acá, y en la pantalla del celular estaba conectada al seminario de Derecho que escuchaba por acá. Y estaban las dos y tenía uno en cada oído. Te entrena la docencia también a eso. No, profe, eso, pero más que una obra de arte, es increíble, de verdad. Es increíble, porque no podés. Es como, yo digo que no puedo. Nunca lo intenté, pero ¿Qué profe, cosa? verse en ese lugar, imaginándola, de tener 2 auriculares puestos, uno más chico que el otro, no. Es mucho para mí. En 2 charlas diferentes. Bueno, sí, pero después Sí. no me pidan que profundice comentarios. Igual cuando me decían, No. Noelia, ¿vos qué opinás? Yo automáticamente me sacaba el de una charla y opinaba para una, y después volvía a la otra, porque tampoco opinaba escuchando las 2 charlas al mismo tiempo. Y después volvía y decía, bueno, volví, acá estoy, sigo con ustedes. Pero te entrena la docencia y estudiar también, tomar apuntes, escuchar al mismo tiempo, y hoy trabajar en las pantallas te entrena un montón para eso. Bueno, elijan ustedes un cuento entonces para hacer el informe de que les dejé la clase pasada, y la clase que viene seguimos con la lectura de tesis sobre un cuento para terminar lo que él, la segunda parte de su ensayo, en la que hace foco en la forma, en la importancia que tiene la forma a la hora de determinar cómo construir un relato que sea impactante, que es para el lado que apunta este ensayo de Piglia. Y aparte me gusta, y quiero que lo leamos, porque quiero que ustedes vean cómo construye Piglia el ensayo, citando partes y tomando diferentes autores, para que ustedes puedan empezar a ustedes a copiar estos estilos y construir el informe final para el coloquio. Bueno, profe. Así que bueno, les dejo la tarea de la clase pasada de elegir, seleccionar un cuento y armar un pequeño informe que haga un análisis de la narratología. No lo hagan así puntito por puntito, sino que establezcan, a ver cómo les salga como primera práctica, un texto en el que ustedes cuenten qué están analizando. En el cuento del autor tanto, publicado en tal año, se puede observar que el tipo de narrador es tal, una cita. En este narrador la focalización es tal, una cita. Y así un pequeño informe en el que ustedes analicen los aspectos de narratología de ese cuento. Y pongan ahora si es clásico o moderno en relación a la teoría de Piglia. Profe, tengo dos preguntas. Sí. ¿Para qué fecha es la entrega de este trabajo? Para el miércoles, este es para la semana que viene. Ah, bien. No tenés nada atrasado, no debes nada. Ah, bien. Por lo tanto, la otra pregunta me la olvidé. Y no hay más trabajos. Pero cualquier hasta cosa le escribo. Sí, me escriben. Y no hay más trabajos hasta el final, porque en realidad Perfecto. ya hicieron un montón de recorridos. La idea de los trabajos siempre fue poner en práctica lo que hablamos, no una cuestión formal, sino una cuestión de aplicar eso que estábamos hablando, para que ustedes lo puedan reconocer. Ese era el objetivo, es ese. No una cuestión de ir aprobando una serie de trabajos, sino de ir reconociendo una serie de teorías que en la práctica se aplican de una determinada manera. Bárbaro. Bueno, bien. Bueno, un placer entonces haberlas visto, y nos vemos el miércoles que viene. Dale. Listo.
Listo, Buen nos fin de vemos. la semana y buen fin de. Buen fin de. También falta un Buen montón fin para de. el fin de. Chau, Chao. chau.